Muchísimas gracias por estar una vez más en Cuba, Encuentro con la Historia. En esta ocasión vamos a tener un nuevo segmento en este ciclo de entrevistas del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Este ciclo se llama Hombres Libres contra Bandidos y se refiere a aquellos hombres que se alzaron en armas en diferentes lugares de Cuba para enfrentar al régimen totalitario. Nuestro entrevistado del día de hoy es Diego Francisco Talavera, conocido por sus amigos como Paco. Paco fue colaborador de Alzado, estuvo alzado y después también participó en el proceso de la lucha clandestina. Y por último, como uno de esos ciudadanos que perdieron todos sus derechos ante la dictadura, fue deportado a la provincia de Pinar del Río, en lo que todos conocemos como los pueblos cautivos. Con ustedes, Cuba, Encuentro con la Historia del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Gracias, Paco, por estar acá. Gracias a ti, Pedro, por invitarnos. Paco, ¿por qué? ¿Por qué el Escambray se convirtió en un foco de lucha, de combate contra el régimen totalitario de los hermanos Castro? Pedro, desde que comenzó la revolución y más a principios del año 1960, el gobierno envió para la zona de Escambray a un comandante comunista de la revolución llamado Félix Torres, que iba acompañado de cierta gente que en realidad hablaban español y decían que eran cubanos, pero no hablaban como cubanos. O sea, nosotros dudábamos que aquella gente eran cubana porque el idioma que hablaban no era el del cubano. Tenían normal, otro acento, otra cosa. Conclusiones. Esa gente iban a implantar un plan, el plan Escambray. Ellos crearon el plan Escambray, era un plan que abusador, un plan que le quitaba los terrenos a todos los campesinos, un plan que creaba comunas, como decían ellos, y eso no se conocía en Cuba. La palabra esa, ni comuna, se conocía en Cuba, lo que ocasionó que los campesinos de todo el Escambray se viraran y pensaran que los que estaban creando era esclavos. Por eso es que surge tanta oposición al gobierno revolucionario y por eso es que surge el Escambray. Porque sin duda alguna el Escambray ha sido históricamente el foco de resistencia más notable contra el régimen de los Castro. Pero ¿cómo surge este brote que no solo fue en el Escambray, aunque el Escambray se haya convertido en símbolo, pero tenemos que aclarar y ser precisos? Hubo alzados en todo el territorio nacional cubano, en llanos y montañas. Hay que ser justo y decirlo. ¿Cómo surgen estos primeros grupos en el Escambray? ¿Y cómo tú te involucras con ellos? Bueno, yo estudiaba en Santa Clara, yo soy campesino. ¿Vivías en el Escambray? Vivía en bueno, no en el centro del Escambray, pero no, en el Escambray en sí, porque yo vivía al lado de La Lima, o sea, una zona montañosa al sur de La Moza y al sur de Manicaragua. Esa es una zona donde desde principios Félix Torres con su gente desarrolló todas sus operaciones. Voy a explicarte algo, Pedro, que tú no vas a concebir. Félix Torres era un asesino, Félix Torres era un abusador de mujeres, Félix Torres era un verdadero ladrón. Llegaba y te quitaba la tierra, te metía preso y tú no podías decir nada. Y las mujeres, vaya usted a saber. ¿Cuántas personas? Y yo espero que haya muchas personas todavía que vivan y se acuerden de esto. ¿Cuánta gente de esa, de Félix Torres, no fueron a parar a Pinar del Río, a Sandino, y le quitaron todas sus propiedades? ¿Cuántas personas, mujeres y hombres, no tuvieron que dejar sus puerquitos, sus vacas, sus chivos, y fueron a parar a Pinar del Río y jamás pudieron virar a las villas? Ahora, Paco, vamos a iniciar ya la épica de la lucha contra el régimen totalitario. ¿Cómo es que tú te involucras activamente en la lucha? Yo me involucro desde antes que empiece prácticamente el Escambray con las distintas organizaciones que trabajaban en Manicaragua y en Santa Clara,
y ya estaban en desacuerdo, estaban luchando por quitarnos el comunismo de arriba, porque se vio venir desde el principio. Acuérdate que la zona mía es una zona altamente política. Eso lo crearon ellos de antemano. Todavía la zona mía es zona especial política en estos momentos. El gobierno cubano considera la zona mía zona especial. Yo me involucré desde el principio con ellos y además las personas que comenzaron la lucha, casi todas eran de mi pueblo, casi eran de vecinos, amigos míos. Entonces me involucraron a mí en la lucha. Tuve que hacerlo. ¿Y cómo es que tú te asocias específicamente, según me has contado con anterioridad, a llevar al comandante Plinio Prieto a determinada área del Escambray para que se entrevistara con el ya alzado capitán Sinesio Guash? Sinesio Guash Río. Sinesio Guash Río era el comandante en jefe de todas las tropas alzadas del Escambray. En esa parte del Escambray. En esa parte del Escambray. A mí me encomiendan una labor y luego yo me dije por qué. Y después, posteriormente, me di cuenta por qué. Yo nací y me crié en esa zona. Yo conocía todo, yo conozco todos los arroyos. Todavía yo cierro los ojos y me acuerdo de todas las cosas. Yo nací y me crié ahí. O sea, yo era verdadero práctico de salud. Bueno, pues yo fui conjuntamente con Diosdado Mesa, Reinaldo Pérez. No puedo mencionar a otra gente porque todavía viven y están allá. Fuimos encomendados a recoger a Plinio Prieto en una zona del hoyo de Manicaragua. Para beneficio de los que ven el programa, Plinio Prieto era comandante del Ejército Reverde, dirigente político de la Organización Auténtica. Okay. Fuimos a recogerlo. Primeramente llegamos a casa de un campesino que se llamaba Pío Pérez. Recogimos armas, recogimos otras cosas que habían allí y nos fuimos como a 1 kilómetro de distancia a recoger a Plinio Prieto a la casa de un americano que se llamaba Peter Cook. Le decían Peter Cook, pero yo no sé, el apellido no sé cómo, era Q, le decían Q, pero yo no sé el apellido exacto. Fuimos allí y recogimos a Plinio Prieto una noche. Yo no entré directamente a la cocina, fue Diosdado Mesa Becerra, que era el jefe del grupo, entró y yo veo que Diosdado Mesa, que traía su M3 colgando, lanzó el M3 para adelante, como nosotros lo hacíamos, y quedó con el M3 para disparar. Entonces yo, que llevaba una San Cristóbal, digo, bueno, cogí también a San Cristóbal y veo que hace una persona, se mete delante de Diosdado y le dice, no vayan a tirar, no vayan a tirar. Entonces Diosdado le dice, ese señor es de seguridad de Estado. Y Plinio dice, ese señor es mi confianza, o sea, mi personal de confianza. La figura que vamos a decir. ¿Quién es el individuo? El individuo se llamaba Godofredo Sánchez Iriarte. Entre paréntesis, era mi amigo desde que éramos niños. Yo sabía de su participación en la lucha contra Batista y yo sabía en su participación posterior con el gobierno revolucionario y a la larga sabemos quién era. En aquella época era un miembro de seguridad de Estado. Estaba infiltrado. Bueno, ¿y qué acontece después? ¿Salen de allí con Plinio Prieto? ¿Hacia dónde? Me dice Diosdado Mesa, Paco, las Caragualas. Yo sé para dónde tengo que ir. Las Caragualas son una serie de montañas que hay al sur directamente de Zaragoyal, la parte de Polo Viejo, toda esa parte ahí. Es una cordillera de montañas fuerte. Yo sé que vamos a ir a protegernos, ahí es muy difícil que nos localicen, muy difícil. Bueno, salimos ese día como a la 1 de la mañana y entramos a las Caragualas casi de día. Ahí nos refugiamos, ese día nos refugiamos como hasta la 1 de la tarde en un montecito ahí a la entrada. Pasaron varios helicópteros por arriba. No sé si nos estaban buscando a nosotros o no sé si
estaban buscando al tipo que llevábamos, que era seguridad de Estado, que nos lo llevamos con nosotros. Le dimos una planta de radio para que cargara, iba desarmado. Si ustedes llevaban una planta de radio también. Nosotros llevábamos una planta de radio, sí. Como a la 1 de la tarde salimos. Diosdado me dijo, vamos a tratar de llegar a la casa de un campesino que nosotros lo conocíamos, él y yo conocíamos. Y así fue, llegamos como a las 9 de la noche, ya oscuro, hacía rato, llegamos a la casa de Pedro Fuentes, o sea, Periquito Fuentes le decíamos, pero llegamos a la casa de él como a las 9 de la noche. Y hay algo que tenía que haberte dicho. Entre las personas que iban con nosotros, iba un médico de apellido Saldívar, que era una persona un poquito pasada de peso y que no tenía training para andar en las montañas, y que no tenía, además llevaba un arma e iba cargado de balas. Cuando llegamos a las Caragualas aquella noche hubo que casi picarle el zapato para quitárselo la inflamación que tenía. Ese señor no podía, de ninguna forma podía seguir en las montañas, pero bueno, fuimos hasta casa de Periquito Fuente y ahí dejamos a ese señor. Sinesio nos había, o sea, a mí no, a Diosdado Mesa había quedado con Sinesio de reunirnos en un perímetro de la Cariblanca, en casa de un señor que vivía ahí, que siempre nos ayudaba a nosotros. No recuerdo el nombre de él exactamente, ahorita te digo porque ya la memoria, figúrate, hace tantos años. Pero cuando estábamos ya llegando, Diosdado me dijo, Paco, dale a ver si están ahí. Y era de noche, y yo me arrimé a la casa esa, y lo que habían era un buen batallar de perros, que no me gustó porque yo dije, si hay batallas de perros quiere decir que el dueño no los manda a callar. No sé si me entendería. Cuando los perros obedecen al dueño, el dueño los manda a callar y ellos se callan. Y no los había mandado a callar y esto me extraña. Llegué. Es decir, que el dueño no estaba en capacidad para mandarlos a callar. Estaba en capacidad para mandarlos a callar. Di la vuelta a la casa, alrededor de la casa, y me di cuenta que este ejército estaba dentro. O sea, por algún motivo había habido, no sé si una delación o cualquier cosa, pero el ejército estaba allá adentro. Seguimos, continuamos. Ya habíamos dejado en casa de... Al doctor Saldívar lo tuvimos que dejar porque no podía seguir. No podía seguir, Pedro, estaba desmayado. No, él quería ir a seguir, pero no podía. Le sangraban los pies y sangraba hasta por la nariz. Fíjate cómo... Bueno, conclusiones, seguimos. Como alrededor de 2 días después, nos encontramos con Sinesio, allá en... ese no era el campamento de él, fue allá cerquita de Guanayara, nos encontramos con él. Él no era el campamento de él siguió... O sea, Sinesio y Plinio Prieto se encontraron allí. Allí se encontraron. Nosotros se lo entregamos ahí. Ese mismo día, Joaquín Bembibre Boc, uno de los comandantes allí que dirigían tropas, le dijo a Diosdado y le dijo a Vicente Méndez, y a Eder Montiel también se lo dijo, de aquí hay que irse. Entonces... ¿Ya había empezado la ofensiva del gobierno allá? No, pero se veía venir. O sea... Y no había recursos suficientes para... No, hombre, no, ni había parque para defender aquello, ni había armas para defender aquello, y ni había comida para abastecer tropas. O sea, es más, que ¿quieres que te diga algo? El campamento de Sinesio sí tenía agua, pero ahí donde estábamos nosotros no había agua. O sea que había agua, llegar a casa de un campesino y tomar en un pozo, pero eso no es agua para abastecer un sitio de largo rato, de un cerco. Entonces, nosotros nos fuimos de allí. ¿Quiénes se fueron? Bueno, se fue, el primero que se fue Bembibre. Se fue Vicente Méndez, Diosdado y luego de Montiel. ¿Se quedó Plinio Prieto con Sinesio? Son Sinesio. Y se quedó
Ya estaba Porfirio Ramírez. Bueno, yo vi a Porfirio, pero yo no me acuerdo si lo vi ahí o lo vi en otro lugar más cercano ahí, pero ya Porfirio estaba en los alrededores, sí. Ellos bajaron de la loma, pero ¿cuándo empezaron a bajar? ¿Empezaron a bajar enseguida, de inmediato, en septiembre, en octubre? No, no, ellos no bajaron de la loma, ellos siguieron para la loma. Estaban en las lomas, eso es montaña. O sea, pura. cuando tú dices empezaron a moverse, no es que se fueran para el llano, sino No, que no, se cambiaron nos de movimos lugar. nosotros nos movimos. De lugar de... No, no, si fuimos a parar a la orilla de Sierra Gavilani. Nos fuimos de ahí, sabíamos lo que venía. Estaba eso, Pedro, era como decir, vengan a buscarnos. Era un error grande. Sin eso yo no sé cómo, no sé, es que estaban imbuidos de una, no sé, de que una esperanza tan grande de que iban a triunfar, que iban a llevar a cabo unas operaciones militares grandes, pero ¿con qué? Pedro, no había. Entonces ustedes se fueron del lugar donde Silencio estaba acampado a otro lugar dentro de la propia sierra. Dentro de la sierra, pero nos fuimos, pero no teníamos, sin campamento, no hacíamos campamento, nos movíamos. En este momento ya tú estabas alzado, habías dejado de ser colaborador práctico. Ya tuve que irme ya, porque no podía regresar, porque tendría que se me olvidó contarte algo. En el segundo día de las Caragualas se nos fue el tipo que teníamos. Godofredo Sánchez se nos fue. Chivat, el delator. Sí. Había una neblina muy grande y se perdió. Y él, como yo, conocía esa zona perfectamente. Porque él, como yo, había casado en la zona, vivía ahí, él es de la Moza. ¿Y qué pasó con ustedes cuando ustedes se separan de Sinesio y empiezan a vivaquear, a ir a otros lugares? Bueno, hay un problema. Cuando tú tienes 10 hombres, le puedes dar comida fácilmente, donde quieras. Pero cuando tienes 100 hombres, o 120 hombres, o 130, o 150 que había, ya te cuesta trabajo conseguir comida, había que separarse. Yo me fui, bueno, siempre con Diosdado Mesa. Manteníamos relaciones y sabíamos dónde estaba todo el mundo, pero nos separamos. El que más operaciones hizo fue Vicente. Vicente Méndez. Vicente Méndez. Benvibre también, pero Vicente Méndez. Vicente Méndez era una persona de un valor extraordinario. Bueno, hay que recordar que Vicente Méndez murió años más tarde desembarcando en Cuba. O sea, logró escapar de Cuba, llegar a Estados Unidos, artilló aquí una lancha y partió para Cuba para una expedición. Nos separamos por tiempo. Después, ya en abril del próximo año. ¿Abril del 61? Abril del 61. Y había, o sea, pasaron todos los cercos. No, pasamos en la invasión de Girón. Después de la invasión de Girón, estuvimos reunidos allá pegados a Crucecita. Ya habían capturado a Sinesio, ya hacía a Porfirio Ramírez. No, y lo habían fusilado también. Esa gente lo fusilaron en el 60. El 12 Estoy de hablando octubre del del 60. 61. Ya en el 61, después de Girón, nosotros estuvimos reunidos allá por Crucecita y acordamos que había que irse del Escambray. No había vida en el Escambray. ¿Quiénes se reunieron allí, Paco? Mira, estábamos reunidos, o estaban reunidos, yo no, porque yo no era un jefe. Diosdado, Vicente y Edel Montiel. Y acordaron que había que irse del Escambray. Que había que irse. Ya no era cambiarse el lugar, sino dejar el Escambray. Dejar el Escambray, no había vida. Ajá. Llegabas a un lugar a comer y tenías que fajarte con 7 o 8 milicianos. Porque en cada casa pusieron 7 o 8 milicianos. En cada casa en el Escambray, 7 o 8 milicianos. Entonces llegabas a un lugar a buscar comida, o sabes que tenías que fajarte con ellos. Que le quitara la comida, que le hiciera pero ya estabas, ya sabían, ya te ubicabas. Y gastas el ya parque. te ubicabas, gastas el parque, gastas todo, ya sabías que tenías que fajarte con 2 o 3 cercos. Y a veces salías de 2 o 3 cercos, pero a veces no, Pedro. Entonces, bueno, ¿por dónde rompemos y nos vamos? Ellos acordaron Cariblanca. Y pues, Cariblanca estaba lejos. De Crucecita a Cariblanca hay que darle un pie.
Conclusiones, yo no sé los días que estuvimos caminando, pero teníamos buenos prácticos. Antes de salir del Escambray, me gustaría que me dijeras cómo se comportó la familia con los familiares que decidieron alzarse en armas contra la dictadura. Pedro, la familia, todo el mundo estaba de acuerdo en lo que nosotros estábamos haciendo. Mira, mi mamá y mi papá. Mi mamá fundamentalmente era una heroína. Curaba a los alzados y hasta enfermos heridos. Les buscaba comida, les buscaba ropa, sin poder. Sin poder, porque una vez la arrastraron por el piso. Los familiares de, yo te pongo lo que tengo que conozco. Los familiares de los Fuentes, que tuvieron que seguir alzados junto con nosotros, porque ellos también fueron con el problema de Plinio. Porque Reinaldo fue con nosotros a buscar a Plinio, pero Plinio estaba en casa de Pedro Q, pero los armamentos y las cosas que llevaba Plinio estaban en casa de Pío Pérez. O sea, eso era un grupito de hermanos. Creo que aquí hay uno. Aquí no. Ese es un punto importante que me parece a mí, Paco, que vale la pena destacar. Y es que muchos guerrilleros se alzaron prácticamente con su familia. Eran a veces 3, 4 hermanos, padre e hijos. Tuvieron que alzarse, tenían que luchar. A Pío lo cogieron herido. Reinaldo estuvo preso. Estuvo preso y se murió después. Pero el otro está aquí. Creo que estuvo preso muchos años. No me acuerdo cómo se llama, si Blanco Pérez. Era un grupo de hermanos. Un ejemplo que te pongo, todavía yo no sé si murió Juanita, la mujer de Reinaldo. Yo vi en una entrevista que le hicieron, que dice, yo quisiera tener todavía la edad que tenía cuando aquello para que veas que otra cosa iba a pasar aquí, porque yo me alzo. O sea, ese espíritu. Interés y dedicación. Ajá, entonces, es lo mismo que los Guillén. La hermana de los Guillén. Felicia Guillén. Ella quiere su luchar. hermano Porfirio murió en el año 63. Él y 10 guerrilleros más ahí pegados al cementerio de Manicaragua. Todos esos que murieron eran compañeros de lucha míos y hermanos míos. Todos. Paco, entonces bajan para la ciudad de Santa Clara, ¿no? No. ¿Cómo hacen? No. Nosotros le fuimos arriba al primer cerco de la Cariblanca y le abrimos una buena brecha. Después, el que iba adelante era... ¿Bembibre? No. ¿Montiel? Tampoco. Le entró el Guajiro de frente, pero el que iba adelante de la vanguardia era Hugo Rodé. Hugo Rodé era oriental. Un bravo. Más nunca he sabido de él, pero bueno, sé que salió con vida de aquello. Él entró, era de la gente Vicente, de la vanguardia Vicente, Hugo Rodé. Le entró al cerco aquel con ganas. Él y 2 más con M3. El M3 suena. Y Barry. Entonces, nos fuimos. Yo fui el último grupo que salió. Pero ya el último grupo no tenía resistencia ninguna porque el cerco se abrió. No es que lo abrieron ellos, lo rompieron ellos, pero el cerco se abrió, o sea, se expandió, porque ellos tampoco eran bobos, ellos no esperaban, si tú vienes con ímpetu y con armas y todo el mundo se pierde. No vayas a pensar que todo el mundo aguanta atrás de donde hay candela. Y yo me fui a Cerro Feo, y de Cerro Feo seguí para Matagua. Ya ahí
yo me fui con otra persona nada más. Sabía dónde se había quedado todo el mundo, pues fuimos dejando gente regada para que no nos pudieran, porque es lo que te hablaba, no se puede llevar 10 personas a una casa a comer. Tú puedes llevar, no sé, a un campesino tú le llevas 10 personas a comer y te da comida un día, 2 días, pero después no hay, no tiene recursos. Y nosotros no teníamos recursos para decirle, mira, aquí hay $1000 para que compre comida. Entonces, de ahí se fueron sacando todos los... Fuimos sacando, sacamos casi todo, salvo algunas excepciones que cogieron, casi todos los guerrilleros de ahí los sacamos. Los fuimos sacando. Vicente Mendy y Edel Montiel cayeron en una encerrona por la orilla de Santa Clara. Los dos cayeron heridos, pero se fueron heridos. Se fueron heridos. Y fueron para La Habana y después lograron salir del país. Después, en eso, ¿quieres que te diga algo? En eso trabajó duro el MRR. Y en el MRR hay que mencionar a Anael Álvarez, a la hermana Aide, a Julio Reyes Suárez, alias Lucas. Esa era alias Lucas, pues digo Lucas porque él siempre lo conocía a todo el mundo como Lucas, pero él se llamaba así Julio Reyes Suárez, ya murió. Bueno, me decías que tú estabas en el pueblo de Mataguá. En el pueblo no, estaba en las cercanías. En las cercanías. ¿Y qué hiciste después? ¿Cómo es que te sigues? Bueno, me fui para contacté con Julio, con Lucas y con Anael y me fui con ellos a trabajar a Santa Clara. A conspirar con ellos. Me sacaron de fuera de la ciudad y me dieron un local para que yo estuviera ahí. Y habían otros alzados allí también, pero no eran de la zona de la Escambray, eran la zona del norte de las villas. Del norte de las villas. ¿Por qué? Porque una de las personas asistentes de Lucas era una mujer, Adelaida Martínez Andrade. La hermana de los hermanos Andrade, los que estuvieron alzados en Camagüey. La hermana de los hermanos Andrade que mataron en combate. Los hermanos eran unos bravos, pero yo creo que ella superaba todo eso. Paco, ¿cómo es que te involucras en un ataque, según tengo entendido, a un lugar determinado próximo a la ciudad de Santa Clara? ¿Cómo fue eso? Bueno, mira, personas allegadas al movimiento llegaron a donde estaba Lucas, que era el que dirigía en esos momentos todas esas cosas. Entonces, en la zona del Falcón había un grupo de campesinos y una familia ahí que tenían aterrorizado ese barrio. Ellos mandaban toda la zona del Falcón, esa eran ellos los que controlaban eso. Te estoy hablando políticamente y económica y como quiera que fuera. Se habían adueñado de tierras ahí, habían hecho lo que les daba la gana. Entonces, con el respaldo del gobierno. Con el respaldo del gobierno, comunistas. Los padres de ellos habían sido comunistas, ellos eran comunistas viejos. Entonces, Lucas habla conmigo y me dice, Paco, esto hay que resolverlo. Mira a ver cómo vamos a resolverlo. Bueno, vamos a buscar 7, 8 hombres, vamos para allá, vamos a ver qué pasa. Y nos metimos con un práctico que resultó ser bueno, pese a no ser una persona muy capaz ni cosa por el estilo, pero como práctico, muy bueno. Sí, gracias a eso estoy vivo. Nos llevó a esa área donde vivían los campesinos eso. Ellos manejaban lo que es un trapiche de caña, pero gigante. Era un trapiche de caña que era una casa, un edificio. Nos fuimos allá una noche y nos protegíamos por unas grandes cercas de piedra que hay ahí. Ahí hay unas cercas de piedra muy grandes que tienen extensiones grandísimas de kilómetros y kilómetros y kilómetros. Conclusiones, fuimos allá y pensamos, yo les dije, mira, porque Adelaida quería matarlos a todos.
Pero yo dije que no. La hermana de los Andrade. La hermana de los Andrade estaba muy resentida, Muy herida. muy herida, y yo no puedo, pero yo tenía otro tipo de mentalidad, lo mío era política, había que quemarle todo eso ahí a ellos y hacerles sentir que nosotros estábamos en la zona, que había que respetar. Y ellos eran los que administraban ese trapiche. Todo, el trapiche no, todo el área por ahí, era jefe de cooperativa, había que llevar el tabaco ahí, las casas de tabaco ahí eran inmensas, todo cogió candela. ¿Le dieron ustedes candela a todos? No, yo no le di candela, le dieron candela a ellos. Porque ellos, si ustedes fueron los que fueron... No, yo eché el combustible. O sea, yo eché el combustible, pero cuando eché el combustible yo no sé dónde salieron las balas. Eran ametralladoras tirándonos a nosotros. Lo que pasa es que estoy detrás de un trapiche de hierro, porque era inmenso, unos motores grandísimos, y me protegieron, pero la chispa esa cogió candela todo aquello. ¿Cuántos eran ustedes, Paco? ¿7, 8? 7, 8, creo que éramos 8, sí. 7, 8 éramos. Yo era el que dirigía el grupo y le dije, oye, a la cerca de piedra hay que llegar, como sea. Entonces, protegiéndonos del fuego que venía de aquí, dejamos el trapiche por el medio y llegamos a la cerca, que estaba cerquitica. Brincamos al lado de allá y le dije, bueno, ahora es cuando es. Descargamos prácticamente todo el parque que llevábamos, se lo descargamos a aquella gente. Pero ya nos estaban tirando de todos lados. Nos estaban esperando, Pedro. A mi juicio nos estaban esperando. Eso fue un 28 de octubre. El 61. Eso fue el día que celebraban la muerte de Camilo, ¿no? De ese día. La desaparición de Camilo, sí. La desaparición de Camilo. Entonces, nosotros pensábamos que ellos estaban, que fue lo que yo pensé, que eso aproveché, en una reunión allí cerquita, y no estaban allí, nos estaban esperando. Bueno, dicen, en eso el práctico fue el clave. Nos dijo, sígame que yo lo saco de aquí, pero tenemos que llegar a la línea del tren que va para Placeta antes que nos tiren el cerco. Y salimos en 4 patas por al lado allá de la cerca, los tiros sonando ahí arriba de nosotros y nos quitaban la... ¿Tuvieron bajas ustedes, Paco? ¿O tuvieron bajas ustedes? No. Ellos tuvieron 2 heridos, no sabemos si fueron por ellos o por nosotros. Conclusiones. Pasando la línea del tren, que pasamos al lado de allá, como a 300 metros íbamos ya venían tirando el cerco. No caímos dentro del cerco. Cuando estaba llegando yo a la carretera central, que demoré en llegar casi 40 minutos, todavía sentíamos la ametralladora atrás de nosotros. O sea, ahí fue cuando dije, oye, ¿cuántos somos nosotros? ¿Hay alguien atrás? Pues yo veo que están sonando las ametralladoras, ¿por qué? O sea, le dio como es esa cosa de seguir disparando. De seguir disparando, porque pensaba que los estaban atacando. Y todo. Paco, y cuando llegan a Santa Clara, ¿qué haces? Ahí no, es cuando eres detenido. No llegué a Santa Clara, yo ahí me perdí. ¿Te perdiste? Alguien me estaba esperando donde yo tenía que ir. Me perdí. ¿Y cómo es que eres arrestado? ¿Cómo es que eres arrestado? No, posterior eso. Posterior. Había dentro del movimiento un infiltrado. Yo me fui para Santi Espíritu. Yo creo que te conté. En Santi Espíritu hubo un problema en un hotel llegando yo. Que gente que estaban esperando por mí. Había un viejo, Mario González y Rodríguez. No sé si será el nombre de él. Murió en presidio así, pero él no tenía familia ni sabía nadie cómo se llamaba. No era cubano tampoco, era español. Y Adelaida Martínez Andrade estaba esperando por nosotros en Santi Espíritu. Por nosotros te digo porque iba a ir otra persona conmigo, luego no fue. Cuando llegué allí, que apenas brinco al parque, que me voy a la acera, que voy a entrar una cantidad de milicianos a entrar por atrás de mí, que me tirara al piso y todas las cosas. Y yo dije, me agarraron. Y digo, no, pero veo que no era para mí, que entraron para adentro del hotel. Pero al mismo tiempo veo que conforme entraron, salían corriendo del hotel.
Y digo, ¿esto qué el viejo Ambores había tirado 3 granadas de mano. Y le digo el viejo Ambores, ese viejo que le decíamos nosotros, el viejo Ambores, porque él siempre estaba diciendo, era el gusto de él que le dijeran Ambores. Tiró 3 granadas de mano, Pedro, ahí adentro. El estruendo sería fabuloso. No, el estreno acabó con el hotel. Y yo le digo a un miliciano, sáqueme de aquí, sáqueme de aquí. El miliciano me sacó y veo que viene esa Adelaida, por acá, por otro lado. Y, sáqueme de aquí, sáqueme de aquí. Y la saqué también. ¿Y pudieron irse de ahí? Pudieron irse de ahí. Se fue. No, y el viejo también se fue, yo no sé cómo se fue. Nunca le pregunté ni me dijo. Pues se fue de allí. Ese viejo era terrible. Se murió en presidio luego. Paco, ¿cómo es entonces que caes preso? ¿Cómo ocurre eso? Me hablaba de un delator. Sí, a los poquitos días, bueno, ahí no, ahí me fui para Santa Clara. Y llegué a Santa Clara y dije, voy a cortarme el pelo, que yo lo tenía largo. Yo tenía el pelo por aquí. Y quitarme el bigote. Y no hay quien me conozca entonces. Pero llegando a la barbería, me encuentro con el tipo. El tipo era un delator, que amigo de Lucas. No sé si lo habían agarrado, lo habían presionado. ¿Cómo se llamaba? Él se llamaba Gilberto Martínez, y le decían el Flaco Martínez. Pedro tiene unos cuantas gente debajo de la tierra. Ese señor delató a 40 o 50 personas y hay más de 15 de esas personas muertos. Yo fui a la barbería y me dejó en la barbería allí y se fue. Y al momento me agarraron allí, vinieron. Nadie sabía que era yo, él nada más. Fue él el que me echó para adelante. Fuiste a la prisión, estuviste años en presidio, sales en libertad y viviendo de nuevo en Manicaragua, ¿no? Bueno, no, pues no me dejaron para Manicaragua, me llevaron para Pinar del Río. O sea, cuando te dieron la libertad, te mandaron para Pinar del Río. Pinar del Río. A los pueblos cautivos. En los pueblos cautivos. Ahí logré salir para acá. ¿Cómo fue la vida en los pueblos cautivos? Ya estás preguntando cosas que... Pedro, hablar de los pueblos cautivos es hablar la última carta de la baraja. Fíjate cómo te hablo. Mejor estaba preso que en los pueblos cautivos, porque veía la ignominia. Perdona, Paco, te hago la pregunta para beneficio de quienes vean esta grabación, porque el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo tiene un documental dedicado a los pueblos cautivos, que ustedes lo pueden ver en YouTube, los invitamos a que lo vean. Y Francisco Talavera, Paco, está también en este documental. Por eso es que te vuelvo a preguntar, dinos brevemente esas vivencias, esas situaciones que se enfrentaron en los pueblos cautivos. Mira, no era yo podía estar allí 100 años. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado a estar preso y podía estar allí, pero ahí había gente que no habían hecho nada, que lo llevaron para allí para quitarle las tierras. Pedro, campesinos que lloraban, viejos que lloraban, y yo nunca me he metido con nadie, ¿por qué me traen para aquí? Porque fueron desplazados a la fuerza. Desplazados a la fuerza, Pedro, aquella gente daban lástima. Niños que ni habían nacido cuando sus padres habían también caído presos. Preso. Al cabo de los años, esa gente todavía, Pedro, hace poco me enteré, y eso fue hace casi 50 años, Pedro. Y todavía hay gente que vive en albergues, Pedro. Que nunca, fíjate bien qué clase de gente son, que nunca han querido doblegarse a ellos. Están ahí viviendo en albergues, denme preso 100 años, pero no voy a trabajar para ustedes ni voy a hacer nada para ustedes. Eso no es fácil. Eso... hicieron casas donde había que pagar las casas esas. Les quitaron toda la finca a esos campesinos, su manera de vivir. No podían regresar a sus tierras. No podían regresar a sus tierras jamás, y nos lo decían todos los días. Jamás, quítensela eso de la cabeza, que jamás la revolución va a permitir que ustedes vayan al Escambray. O sea, estaban ustedes desterrados en su propio país. Bueno, sí, así existen varios pueblos en Cuba. Así.
Hasta en Camagüey existen pueblos así, ¿cómo es? Miraflores, ¿no? Hay Miraflores, hay varios pueblos, hay uno cerca de Morón. Yo invito a nuestros amigos que estén viendo esta grabación, repito, a que visiten en la internet el documental Pueblos Cautivos que dirige Wenceslao Cruz y que está producido por el Instituto de la Memoria Histórica. Realmente es un testimonio no de lucha, sino de resistencia y de crueldad también por parte del gobierno de los hermanos Castro. Paco. No, mira, lo que había que meterse en un albergue de aquello de esa gente. Pues yo estuve allí, Pedro, y yo vi aquello, y aquello mira, allí no había agua, allí no había comida, allí no había nada de sanidad. Y esos viejitos, porque la mayoría de la gente, los campesinos que llevaron ahí eran ancianos, la mayoría, Pedro, ancianos, que los llevaron para quitarle las tierras, para robarle todo lo de ellos. Ese fue Félix Torres. Félix Torres es una de las personas más malas que yo he conocido. Bueno, él fue violador, porque violó a varias mujeres, pero figúrate tú, era el que mandaba. Hacía lo que le daba la gana. Mató a quien le dio la gana. Asesinó a quien le dio la gana. Y le quitó todas las tierras a todos los campesinos de la zona. Paco, hemos llegado al final de esta entrevista y estoy obligado a preguntarte, ¿estás satisfecho? ¿Estás orgulloso de haber cumplido con tu deber o no lo hubieras hecho? Te digo, te repito, si se tuviera que volverlo a hacerlo así otra vez, ¿qué voy a hacer? Era mi tierra, era mi patria. Muchísimas gracias, Paco. Muchas gracias.